Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo de nuevo para nuestro segundo día de devocional rumbo a Transforma tu entorno 2013. Estamos ya hoy a 27 días y nos toca estudiar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Este capítulo en especial es un poco complicado de compactar debido a la cantidad de información increíble y esencial que presenta este capítulo, por lo cual vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero sin quitar la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos a través de este capítulo. Lo decidí dividir en tres partes este capítulo. La primera, el versículo del 1 al 13, que sería lo que llamamos el trabajo del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace. Incluso aquí vamos a ver cómo se manifiesta en el mundo, cómo es la venida del Espíritu Santo al mundo, y vamos a ver para efectos del devocional como el trabajo del Espíritu Santo. Después vamos a ver del 14 al 36 lo que sería el sermón de Pedro, que es bien interesante, y aunque a lo mejor no nos va a dar tiempo de revisar el sermón a detalle, sí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas importantes que Pedro hace y dice mientras está hablando con el conocimiento de la palabra. Y finalmente los últimos versículos del 37 al 42 la vamos a hablar como la conversión a Jesús de muchos de los que están ahí y la perseverancia que mostraron para seguir adelante. Entonces vamos a empezar con el capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esta palabra en su original griego significa estar en armonía, estar de acuerdo en lo mismo, que a pesar de que hay diferencias, a pesar de que hay distintas formas de pensamiento en cada cabeza, porque como dicen, cada cabeza es un mundo, la unanimidad representa el que podemos sobreponernos hacia esos obstáculos, podemos sobreponernos hacia eso y pensar como uno solo. Esto solo con la obra de Dios, pero es bien importante que estemos pensando como uno solo. Y dice que entonces, estando en esta condición, pensando como uno mismo, traspasando toda ideología, todo pensamiento personal, y pensando en lo que el Señor quería que pensaran, pensando conforme a la mente de Cristo. Entonces, cuando esto pasó, dice el 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y dice asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esta primer parte nos habla de lo que es el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Definitivamente lo primero que tuvo que pasar es esta unanimidad de la cual está hablando el versículo 1. Nosotros como iglesia, mis queridos amigos, debemos empezar a estar unánimes en la visión de Dios. Dejar todas las divisiones denominacionales, grupales, que si yo me congrego en tal lugar, que si mi pastor es tal persona. Debemos de dejar eso, porque al final todos somos de Cristo y Cristo es el único que murió y resucitó por nosotros, y empezar a enfocarnos en unanimidad, en una misma visión, en un mismo lugar, que es conforme a la mente de Cristo. Cuando esto sucede, entonces el Espíritu Santo puede estar actuando y hacer su obra. Cuando ellos estaban en esta condición fue que el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar lenguas como una señal
de lo que el Espíritu Santo quería que hiciesen, que veíamos en capítulo 1, que fueran testigos. No tenemos que perder de vista este primer paso, debemos ser testigos de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y entonces empezaron a hablar. Y esto es bien interesante, de repente queremos el don del Espíritu Santo y pensamos mucho en lo que significará o qué será el hablar en lenguas y todo este asunto, pero nos olvidamos de que estos dones y estas manifestaciones eran con un único propósito, y el propósito era llevar a Jesús en alto en todo momento, ser testigos de lo que él había hecho. Y entonces gente de todas las naciones, de todas las razas que estaban congregadas en ese lugar, estaban escuchando, dice aquí en el versículo 11, las maravillas de Dios, ¿no? Y viene aquí otro punto bien interesante. Inmediatamente después de que unos empiezan a poner atención y dice, a ver, estos galileos están hablando en mi lengua, ¿qué quiere decir esto? Vamos a acercarnos, vamos a escuchar. Vienen los contrarios, ¿no? Los que se burlan, los que dicen, no, 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 estos cuates están bien briagos y por eso están diciendo tonterías que coinciden con las lenguas de ustedes, y empiezan a burlarse. La cuestión aquí es que a veces el creyente se preocupa mucho también por la burla, pero entonces aquí entra nuestra siguiente parte de este capítulo, lo que es el discurso de Pedro. Ya vimos que el Espíritu Santo se derramó. El Espíritu Santo además hizo el ruido necesario para congregar a la gente. Los discípulos no tuvieron que hacer nada. El viento recio que hay cuando el Espíritu Santo se derrama es el que permite que los discípulos, que las demás personas se acerquen y digan qué está pasando. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo obra en tu vida porque estás en una mente con Cristo, porque estás en oración y ruego, como vimos en el capítulo anterior, el Espíritu Santo se encarga de hacer la primera parte del trabajo. Tu vida brilla como un viento recio, suena tu vida para que otros se acerquen a ver lo que Dios está haciendo de ti. En ti, perdón. Y tu siguiente punto es entonces hablar las maravillas de Dios. Ahora vienen las burlas. ¿Qué pasa cuando vinieron las burlas aquí? Entonces entra Pedro y les dice, no, a ver, tranquilos, vamos a hacer esto en orden. Entonces toma la palabra, demuestra el liderazgo que Dios ya le había dado y empieza a dar un discurso. Voy a leer solo una parte del discurso. Yo les voy a pedir, o espero que ya hayas leído todo el capítulo para que podamos entender lo que sigue en el discurso, porque por falta de tiempo no lo vamos a poder ver, pero voy a leer ahorita es del 21, del 14 al 21. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y viene aquí lo que dice el profeta Joel 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sabes, la primera parte del discurso de Pedro se enfoca en la escritura. Muchas veces nosotros ante la burla, como vimos que había en el versículo 13, empezamos a defendernos, empezamos a decir, no, ¿cómo crees? Y a poner nuestros argumentos. Pablo lo primero que agarra es, toma la onda y dice, a ver, tranquilos. La escritura está profetizando este momento, que no haya desorden en cuanto a lo que está sucediendo. El Espíritu Santo profetizó por medio de Joel que esto iba a suceder. Y entonces les está diciendo, estamos comenzando esta etapa que decía Joel de los últimos días, y van a profetizar, y van a ver sueños, y van a ver visiones también, ¿no? Y Dios va a hablar claramente, ya no más con un velo, como dice después también en otra parte de la escritura, sino va a hablar claramente. Entonces, esto es bien importante, mi amigo. Recuerda hoy que el Señor habla claramente, que el Señor ya habla claramente, que estas partes de la profecía de Joel están siendo cumplidas en estos tiempos. Él ha derramado su espíritu en nosotros, en ti, en mí, para que podamos serle testigos. Sigue hablando con muchas palabras, pero si tú revisas con detalle el discurso de Pedro, habla siempre conforme a la escritura, nunca se desvía.
Todo estaba en la escritura, todo lo que Pedro va diciendo. Y al final dice, y voy a empezar a leer a partir de ahí, que es lo que nosotros dividimos para efectos del devocional como la conversión y la perseverancia, lo que es a partir del versículo 37. Después del discurso de Pedro dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es bien interesante. El discurso de Pedro apegado en la palabra inmediatamente los lleva a decir qué vamos a hacer porque estamos perdidos. Y entonces Pedro les habla con la palabra directamente. Mi querido amigo, cuando tú brilles y te pregunten qué tengo que hacer, no des rodeos, habla con la palabra como lo hace Pedro. Les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿no? Arrepiéntete. Nuestro mensaje debe ser el mensaje de arrepentimiento. Si nosotros empezamos a censurar nuestro mensaje, entonces no vamos a poder llevar a la gente a la verdadera salvación. Debes de hablar del arrepentimiento. Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse. Fueron bautizados y entonces dice aquí que se añadieron como 3,000 personas. A mí siempre me ha impresionado de qué forma habló el Espíritu Santo a través de Pedro, que 3,000 personas fueron añadidas en un solo día, después de una sola prédica. Mi amigo, yo estoy convencido ahora que estamos rumbo a Transforma tu Entorno 2013, que esto no se quedó aquí, que hoy Dios puede hacer esto mismo y más a través de nosotros, que lo único que debemos de dejar es que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Para esto hay que estar en una mente con Cristo, como he insistido, ¿no? Y dice que entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos de perseverar unos a otros, mis queridos hermanos, en la doctrina que está enseñada por Jesucristo, en la comunión. No debemos de dejar de congregarnos, no debemos de dejarnos unos a otros morir solos, no debemos de estar ayudando. Esto es la comunión. También dice aquí que en el partimiento del pan celebremos la cena con constancia para poder recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros y por supuesto en oración. Debemos de mantenernos siempre en oración y yo te pido, rumbo a Transforma tu Entorno 2013, mantente en oración, porque solo así Dios va a poder hacer. Dios puede repetir esto una vez más. Yo estoy seguro si dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo y nosotros hacemos el nuestro, mantenernos y perseverar en estas 4 cosas que dice el versículo 42, ¿no? Y vamos a ver finalmente 43 al 47, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? Aquí hay algo bien interesante. El hecho de que ellos hayan actuado conforme a lo que Dios quería hizo que la gente volteara a ver y tuviera temor de Dios. Algo que para este tiempo en la sociedad se había perdido de alguna manera. Esto los llevaba a tener este temor. Y dice que hacían maravillas y señales por los apóstoles. Yo creo firmemente que Dios puede seguir haciendo maravillas y señales a través de su iglesia. Lo que falta es que nosotros creamos.
Y dice, una vez más, estaban juntos los que habían creído y tenían en común, perdón, todas las cosas. Incluso vendían sus propiedades. Es increíble. Ahora nos cuesta trabajo dar el diezmo, nos cuesta trabajo ofrendar. Aquí se vendían todo lo que tenían, se lo daban a quien más lo necesitaba. Estaban juntos, dicen más adelante, con sencillez de corazón. Lo que le falta a la iglesia, mi amigo, en este momento es sencillez de corazón. Si tú y yo llegamos a transformar tu entorno 2013 con orgullo, con pasiones, con estas cosas, con soberbia, no vamos a poder lograr lo que Dios quiere que logremos. Dios quiere que estemos en una sencillez de corazón, alabando a Dios, dice el 47, y teniendo favor delante del pueblo. ¿Sabes? El creyente debe ser testimonio. Muchas veces lo último que somos es un testimonio a otras personas. Somos santos en la iglesia, nos leemos muchos versículos y exhortamos a los hermanos y hacemos de todo, pero saliendo no hay un buen testimonio, no hay favor con la gente. Cuando Dios actúa en tu vida, Él te da favor con la gente. Y yo te invito hoy que anheles en tu corazón, Señor, yo quiero actuar conforme a tu Espíritu Santo y quiero, Señor, tener con la gente el favor que tú me das para que la gente pueda ver que tú vives en mí y yo pueda dar testimonio de quién tú eres en mi vida. Mi hermano, esto es lo que hoy queremos compartir contigo. Yo te invito, no lo dejes pasar y empieza a permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para que puedas ser un testigo fiel y muchos sean añadidos al reino a través de tu mensaje, a través de tu vida, a través de tus palabras, que está en la palabra de Dios. Eso es bien importante. Tus palabras deben de estar basadas siempre en la palabra de Dios. Aquí está. Y que mucha gente pueda ser añadida al reino a través de lo que Dios haga en tu vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para ver el siguiente capítulo de Hechos.